hay una cosa más que quiero comentar que no se me escape, porque el otro día hablé de cómics. Y hablé mucho de cómics y hablé de un montón de cómics que fueron importantes para mí en mi vida, ¿no? Eh, pero entonces pasó lo que siempre pasa, que mi memoria no se la recomiendo yo a nadie. Mi memoria es cuando me siento, si me siento a escribir y me siento y hacer memoria y me documento un poco y reviso historias y cosas así, sí más o menos saco adelante las cosas, ¿no? Pero así de primeras, pues, háblame de tus 10 mejores cómics. Y luego vine y hablé de otros cómics, ¿no? Entonces, al final, dejé fuera un montón de cosas. Y alguien me dijo el día de ayer. Sí, creo que fue el día de ayer. Esto debería estar en comentarios, pero queda aquí. Además de varios que mencionaste, uno que me gustaba era los super sabios. ¿Estás de acuerdo? ¿Lo recuerdas? Dice. Y entonces dije yo, madre mía, si era uno de mis favoritos de toda la vida. Uno de mis más queridos cómics siempre ha sido Los Super Sabios. Entonces, pues hablemos un poco de Los Super Sabios. Este es el número 1 del año 1. Yo lo tuve porque me lo dieron los primos, porque yo no había nacido, o si había nacido era muy pequeñito. Pero sí, porque la historieta, este número 1 es de 1953. Es la reedición de Editorial Posada, sí, claro. Este fue el primer número que salió en 1953. Lo estuvo haciendo del 53 al 68. 35 años de un cómic semanal. Este que ven ustedes es Panza Piñón. Y me acordaba yo que la primera vez que vi un patinete eléctrico, yo me muevo en patinete eléctrico aquí en mi ciudad, en Gijón. La primera vez que vi un patinete eléctrico, lo primero que pensé fue en esto. En el patinete eléctrico que los super sabios, Paco y Pepe, le habían construido a Panza Piñón. Están Paco y Pepe. Nunca supe quién era Paco y quién era Pepe. Creo que Paco es el rubio y Pepe el pelirrojo. Que Paco y Pepe le habían construido a su amigo Panza Piñón para que pudiera hacer mejor su trabajo como, como mensajero. Porque tenía uno de estos jefes que si puedes hacer 10 trabajos en un día, pues te ponía 14, ¿no? A ver si reventabas. Claro, luego aquel no entendía cómo lo hacía porque andaba con su patinete. Hecho por los super sabios. Los super sabios eran Pepe y Paco, que eran inventores, que no sabían de dónde salieron, no tenían papá, no tenían mamá, tampoco eran gays, estaban juntos, simplemente eran amigos que colaboraban. Y las arcos de historia eran complicadísimos. Tenían dos enemigos. El profesor Solomillo, que era un científico loco de 1,5 metros de alto, al que ayudaba siempre el médico loco. Este es el médico. Eh, el médico, esto llegaba a ser enormemente siniestro, porque el médico lo que quería era torturarlos, él los odiaba. No me acuerdo por qué hay un arco de historia porque los odiaba. Entonces, aquí en la hoja de cómic, en el cuadro, lo tenemos como le va a cortar pedazos a Panza Piñón, y en la derecha como le va le va a dar con un hierro al rojo vivo a Pepe, sí. Tenían además a don Severino, el abuelo de Panza Piñón, que era un hijo de puta. No hay otra forma de decirlo. Era un desgraciado, un miserable, un egoísta, narcisista, cruel con todo el mundo, absolutamente despreciable. Y, y, y tenían arcos rarísimos. Yo recuerdo vagamente, había una niña que de pronto apareció de la nada que se llamaba Clavelito y que no sabe si era un sueño o no era un sueño. El autor, don Germán Butze, se dio un lujazo durante la friolera de 35 años de hacer todo tipo de arcos históricos. Y quiero poner la foto de él porque realmente es uno de los genios. Una cosa que hacía mucho la madre de Panza era pegarle. Y le pegaba con una tabla, con un clavo incluso, cosa que a los que nos pegaban, pues los identificábamos con Panza. Pero creo que tenía una foto por aquí de don Germán Butze.
No, por desgracia no la tengo. Es uno de los grandes genios del cómic. Él era guionista, él era el dibujante, él lo hacía absolutamente todo y lo hizo durante muchísimo tiempo. Y los superhéroes fueron una parte importantísima de mi vida. Otra parte importante fueron los cómics de terror que llegaban de Estados Unidos y mal traducían en español, que tenían además, imagínate, o sea, ves el tipo de dibujo y es bastante siniestro. Y esto yo lo leía a los 9, 10 años, ¿eh? Y ahí es donde apareció el guardián de la cripta, la vieja bruja, eh, el guardián del mausoleo, y había varios personajes que presentaban en son de chiste, como luego lo hizo el guardián de la cripta en televisión incluso, las historias de terror. Esas historias de terror, perdón, me faltó algo allí. Estas historias de terror fueron perseguidas. No, mira, aquí, esperen. Aquí tengo a don Germán Butze, vamos a verlo un segundo. Ya lo encontré. Este señor de elegante bigote era Germán Butze, y esto fue en 1900. ¿Por qué? Porque en 1902 empezó a dibujar la tira en una revista. En 1953 apareció el cómic como tal, y allí está con Pepe, Panza y Paco, los tres super sabios. De veras, un genio, Germán Butze Oliver. Bueno, entonces decía yo que el Senado de Estados Unidos, precisamente en 1953, se empezó a preocupar porque estos cuentos de horror dañaban a la juventud. Ya saben que aquí todo daña a la juventud, salvo lo que realmente daña a la juventud, que es despreciarla, no hacerle caso, hacerla menos, negarle personalidad, tratarlos como imbéciles. Eso es lo que daña a la juventud. Lo otro se quita, el otro está en ese maravilloso contenedor de la realidad, que son asuntos que el tiempo resolverá. Hay barbaridades que han hecho mis hijos que ni les digo nada, porque sé que dentro de 6 meses ya no lo van a hacer. Son asuntos que el tiempo resolverá. Pero bueno, apareció un psiquiatra, que en aquel entonces la psiquiatría no era una ciencia, ni mucho menos, llamado Frederick Bertham, que decidió que dañaban a los jóvenes estas publicaciones, y por lo tanto el Senado de los Estados Unidos intervino en 1953 y provocó la censura con una autoridad del Código de los Cómics. Y era un código enormemente restrictivo que obligaba, francamente, a que desaparecieran este tipo de publicaciones. Había una en concreto que le preguntaron al editor si esto. Voy a apagar las otras dos para que las vean para que vean ustedes este horror como debe de ser. Le preguntaron si esto le parecía una portada adecuada, y él dijo, pues para un cómic de terror, sí. No les gustó mucho. Entonces prohibieron absolutamente todo, y entonces este editor se puso a hacer la revista más, William Gaines, que fue otra parte importantísima de mi vida que ya conté. 1953, cuando acabó esta historia, cuando lograron quitarlo, al mismo tiempo, 10 años después, apareció en México Tradiciones y Leyendas de la Colonia. Este cómic, al parecer, o según él, se inspiraba en el libro Las calles de México de Luis González Obregón, que reunió muchas leyendas de la Ciudad de México. Si todas eran leyendas reales de las calles o de las tradiciones de la colonia del virreinato en México, no lo sé, no creo que nadie lo sepa. Muchas sí son, muchas son identificables como historias de las leyendas que se contaban en la colonia o a raíz del virreinato de la colonia en México. La monja maldita, esa novia, esa aterradora, ¿no? La espantosa historia de los Ulloa, la espantosa saga de los Ulloa, creo que esa es de verdad. Y el que presentaba siempre era un personaje, así como tenías al guardián de la cripta en Estados Unidos, aquí tenías un personaje que era idéntico a Boris Karloff. Como Boris Karloff tenía su programa, había sido Frankenstein, había hecho muchas películas de terror y tenía un programa de televisión por aquellos años, la obra de Boris Karloff, y yo me quedaba a verlo hasta la medianoche, pues usaron a Boris Karloff.
Cuando yo estudiaba, esto es interesante, no sé, creo que revelador. Cuando yo estudiaba piano, resulta que yo no tenía piano, esto era horrible, porque además no había teclados. Ahora no se compró un teclado y puede estudiar piano en casa, ¿no? Pero cuando yo estudiaba piano, mi mamá me llevaba con una señora que daba clases de piano y tenía piano. Y con la que me enojaba yo mucho porque cuando fallaba yo con el meñique, me agarraba el meñique y pegaba en la tecla correcta haciéndome daño. Cosa que no creo que sea un procedimiento pedagógico de lo más recomendable por los psicólogos infantiles. Pero bueno, iba yo y a veces tenía que esperar media hora o me quedaba media hora que mi mamá pudiera pasar por mí. Era muy pequeñito, haber tenido 8 o 10 años. Y entonces tenían una resma así de tradiciones y leyendas de la colonia en el baño de la profesora de piano. Y yo me metí al baño a leer tradiciones y leyendas de la colonia. Y termino con este horror que fue en un momento dado el cómic más exitoso en México, Hermelinda Linda. Se empezó a llamando brujerías. Pero nuevamente, el gobierno de la Ciudad de México dijo que eso de brujerías, la Secretaría de Gobernación dijo que el título era una mala influencia para los consumidores, y entonces en vez de ser brujerías, pues se fue Hermelinda Linda. Era una bruja que los que le iban a pedir cosas, si eran malvados, al final les acababan saliendo malas cosas a él, si eran buenos los ayudaba, todo era enormemente asqueroso, todo era enormemente repugnante, mucha explotación con mujeres en minifalda de muslos generosos y demás, pero que tenía cierto sentido del humor, por lo menos en algunas de sus épocas. Fue creado por José Cabezas García o por un señor que se llamó Óscar Guillermo González Guerrero, y pasaron un montón de dibujantes por la serie, entre otros Joaquín Mejía y Fausto Buendía. De tradiciones y leyendas ni digo de dónde salió. El primer argumentista fue Carlos Franco y Jesús Tobar, pero en gráfica apareció un montón de personas, algunos de ellos buenísimos, otros malísimos, y todo el espantos, monstruos y fantasmas y maldiciones. Esto también fueron los cómics de mi vida. Y seguramente me acordaré de más, pero estos eran especialmente relevantes. Me acuerdo mucho de mis ratos en el baño. Estos pensarían que estaba yo haciendo otra cosa. Estaba yo leyendo tradiciones y leyendas de la colonia. Con gente descarnada. Generalmente lo que... No se comían el resto de la cara, ¿no? Pero se comían los labios. Entonces ellos estaban con los dientes de fuera como... Así se les dibujaba. Y yo lo hallaba divertidísimo. Y no creo que haya sido culpable de que yo sea mala persona. Creo que tengo algunas otras cosas que lo pueden haber afectado, pero no eso. Mira, Crash Valentine, que se acaba de encontrar, el único cómic que estuvo en mi alcance en mi biblioteca pública rural fue Asterix. Es maravilloso, soy fan de Asterix. Tengo la colección completa de Asterix, es así aquí, en Gijón. Leí todos los que había, no sabía que eso era un cómic.